Señor, ingeniero, como mandes. Muy buen día también a las personas que están allí, que verán luego también este mensaje, bendiciones. La semana pasada estamos viendo un tema que se titula "Ha sido visto, oído y conocido", pero no desarrollamos todo el tema, dijimos que esa era una primera parte y aquí estamos con esta otra segunda parte. Pero vamos a comenzar leyendo este pasaje, luego oraremos, nos encomendamos al Señor, dándole gracias. Éxodo 3, 1 al 10. Dice: Moisés y la zarza ardiente. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. ¿Aquí me tienes?, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. He descendido a librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Y vamos a parar ahí. Vamos a orar, vamos a comentarnos al Señor y vamos a darle gracias. Amado Dios y Padre Santo, queremos darte gracias, Señor, nuevamente. Queremos encomendarnos a ti, mi Dios bendito, porque no queremos hacer nada en nuestras fuerzas, Señor. No queremos hacer nada en nuestro intelecto, Señor, en nuestro parecer, en nuestra sabiduría, inteligencia. No queremos hacer nada en nuestras fuerzas, Señor. Por eso te suplico, mi buen Dios, que tomes el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y de cada palabra que salga de mi boca, para que no sean palabras de hombre, sino que seas tú, Espíritu Santo, el que hable, Señor. Tú eres el invitado especial y sabemos que tú estás aquí, Señor, presidiendo esta reunión, y sé que tú estás aquí también, Señor, atento a esta palabra, a este mensaje. Por eso me encomiendo a ti, mi Dios bendito. Pero también oro para que tomes el control del corazón y los pensamientos de mis hermanos que están en este lugar, los que a través de este medio, Señor, también están ahí escuchando, viendo, o lo verán luego, Señor. Glorifícate en sus vidas también de una manera sobrenatural, Señor. Y gracias nuevamente, mi Dios, gracias nuevamente, mi Rey, por estar aquí, por bendecirnos con tu presencia. Bendice a nuestros hermanos que en todas partes están llevando a cabo también el santo propósito de predicar la palabra, de que tu santo evangelio sea conocido y de que muchos más reciban tan grande que tú nos ofreces. Por eso suplico tu respaldo para todos, Señor, nosotros tus siervos, a todos, Señor, todos los que llevan a cabo las diferentes labores en los diferentes lugares, Señor. Bendícenos y ayúdanos a todos, y gracias, Rey bendito. Amén, amén y amén. Y el título de la predicación, recuerden: ha sido visto, oído y conocido. En el versículo 7 de Éxodo 3 dice: pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. El Señor ha visto lo que nos oprime, aquello que nos mantiene como subyugados, como sometidos, como dominados, aquello como que nosotros decimos, de esto no puedo salir. El Señor dice, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He visto. El Señor conoce nuestras luchas, el Señor conoce nuestros esfuerzos, Él conoce nuestros pesares, Él conoce. Dice, he visto, dice, lo he escuchado quejarse de sus capataces. Esos capataces son aquellas cosas que te oprimen nuevamente, que te subyugan, que te esclavizan, que te atemorizan, que te quieren controlar, y no que permiten que nosotros verdaderamente disfrutemos de la vida que Dios planeó para nosotros. ¿Quiénes dicen amén? Conozco sus, dice, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Recuerden que nosotros la semana pasada definíamos lo que era penuria. Las penurias son una escasez por la que pasan las personas que no tienen cómo salir de ellas. Una penuria es una escasez extrema. Y hacíamos referencia con esas penurias porque el pueblo israelita fue tan subyugado, fue tan sometido, fue tan suprimido por el faraón, que ellos no tenían
inclusive ni cómo poder decir que disfrutaban de una vida buena, ni siquiera poder decir que disfrutaban de la vida. Y hablábamos de una clase de pobreza que no significa la carencia de bienes materiales, ni de cosas, ni muchas veces de sustento, pero sí hay una clase de pobreza que no todas nuestras vidas puede convertirse en una penuria para nosotros, y es la pobreza de aquellas personas de las que no sabemos en un momento dado cómo salir de una situación, que puede cambiar nuestras vidas, que puede hacer que nuestra vida sea diferente, y hay personas en diferentes lugares que padecen de esta clase de pobreza y están en barrios marginales de nuestra ciudad, como también en los penthouse de esta tierra también. No saben cómo salir de esas situaciones, están sometidos a una clase de situaciones y circunstancias que los hacen vivir una vida en la penuria, o sea, como en la escasez, como que no pueden ni siquiera disfrutar de lo que tienen. Y el Señor dice, pero los he visto, los conozco, dice, por eso he sido visto, ha sido oído y conocido, como lo leemos aquí en el versículo. Ciertamente he visto la presión que sufre mi pueblo, los he escuchado, ha sido visto, oído, dice, y conozco bien sus penurias, ha sido conocido. Y dice, Señor, que ha descendido para librarte. ¿Quiénes dicen? Y usamos como referencia también a nuestro padre Abraham, porque vamos a estar viendo Éxodo, pero también nos devolvemos a Génesis, donde leemos acerca de nuestro padre Abraham, porque a él, al Señor, casi 800 años antes, le reveló lo que iba a sufrir su pueblo. Eso está en Génesis 15, 12 al 14. Dice, al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Hicimos las cuentas, Abraham vivió 175 años. Isaac, su hijo, vivió 180 años. Jacob, el hijo de Isaac, son los patriarcas, vivió 147 años. 130 años tenía cuando llegó a Egipto. Y Josué, hijo de Jacob, vivió 110 años. Y si ustedes suman todo ese total de años, eso suma más de 800 años, podríamos decir. Más de 800 años antes el Señor ya le había revelado al patriarca lo que su pueblo iba a padecer, lo que su pueblo iba a vivir. Y por eso lo estamos usando como referencia. Y vimos un primer título de puntico que se titulaba Disponte a partir. Leímos Éxodo 3 al 10, Génesis 1 leímos. El Señor le dijo a Abraham, deja a tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Vimos un segundo punto que se titulaba Estaré contigo, Éxodo 3, 12. Yo estaré contigo, le respondió Dios. Y vimos Deuteronomio 31:8, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Y leímos en Génesis 12, 2 al 3, en donde el Señor le promete a su patriarca Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Génesis 12, 2 al 3 estoy leyendo. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Bendición y bendición. Y ahora comenzamos y seguimos desarrollando esta predicación con este punto que sigue, que es el que te envía. Y será como una pequeña introducción al tema, que era básicamente lo que vimos la semana pasada. El que te envía, y eso es, vamos a leer Éxodo 3, 13 al 14. El que te envía es el mismo que hace, que te conoce, que te ha visto y que te ha oído. Éxodo 3, 13 al 14 dice, pero Moisés insistió. Estoy leyendo allá adelante, Éxodo 3, 13. Seguimos desarrollando ahí en adelante. Dice Éxodo 3, 13 al 14, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Versículo 14, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy, dice Éxodo 3:15. Les voy a leer el 15. Dice, además Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Yo soy el que soy. Ese yo soy el que soy es el equivalente al Jehová o Yahvé
¿Se han escuchado ustedes cuando las personas se refieren a Jehová? Están hablando de Dios Padre, o Yahvé, es el mismo Yahvé o Jehová, es lo que se conoce también como el YHWH, el tetragramatón inefable. Está haciendo referencia a ese yo soy con el cual el Señor se le presenta a Moisés y también se presenta en nuestras vidas. Dicen amén. Ese es el equivalente de Jehová o Yahvé y significa, ese yo soy, significa yo soy el inefable. El inefable es decir que no puede ser definido con palabras. No puede ser definido con palabras. Nosotros le damos el nombre de Dios, o de Jehová, o de Yahvé, pero es el nombre con el que Él se presenta. Ese yo soy, el que soy, significa yo soy el que existe por sí mismo, que no tiene principio ni fin. Y han intentado los pensadores de tratar de definirlo y nunca lo han podido. O sea, logran conceptos, ¿cierto? Logran abstracciones mentales, logran una definición, un concepto. Como Aristóteles, él es el gran motor inmóvil. Es el que hace que todo esto funcione. Otra acepción dice, yo soy el eterno e inmutable. Así es como se presenta el Señor a Moisés y se presenta también a nuestras vidas. Es decir, Él siempre es el mismo, amén. Él siempre estará ahí. Él es el que no falla, el que nunca cambia, aquel que sostiene todo el universo. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Amados, y conforme al mismo concepto, vamos a ir a Génesis 12, 4 al 6, y ahí antecitos de ese Génesis 12, 4 al 6 puse un obedece. Recuerden que comenzamos en el primero diciendo deja, luego cree, y en este es Génesis 12, 4 al 6, obedece. Recuerden que estamos usando como referencia, como testimonio, como ejemplo la vida del patriarca Abraham, que fue aquel a quien el Señor le reveló lo que le iba a suceder a su pueblo, allá en esa misma región, la región de los hititas, de los fereceos, de los hebeos, jebuseos. Y creo que como cerraron ya me dio calor, yo como que me voy a quitar este saquito con el permiso de ustedes y de los oyentes, porque si no me voy a poner aquí a sudar. Gracias, Javiercito. Ya se me quitó el frío. Gracias. Génesis 12, 4 al 6. Obedece. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, al encaminarse hacia la tierra de Canaán. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán, y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región, fíjense. Es el mismo Canaán donde el Señor está diciendo a su pueblo que los va a llevar, que los va a sacar. Ya el Señor le había revelado a ese patriarca que esa tierra era para ellos. Por eso Él les dice que esa tierra es prometida para ellos. Y por eso aparece aquí un primer puntico, obedece. Dice, Abraham partió. Abraham tenía 75 años. Cuando debería estar descansando el patriarca, ¿cierto? A los 75 años uno dice, no, yo creo que ya quiero gozar de mi vejez, bueno, de lo que le queda, bueno, ya quiero descansar. El patriarca se mueve, se va para otra región, imagínense. Pero ¿qué leemos ahí? Dice que Abraham partió. Y la pregunta para nosotros es, ¿en qué tenemos que ser obedientes? ¿Qué es lo que el Señor te ha venido diciendo desde hace tiempo, desde hace rato? En donde el Señor te pide que obedezcas. Y vaya que hoy el Señor sí que ha hablado de obediencia desde cuando estábamos esta mañana estudiando nuestra cartilla de Nuevo Amanecer. Obedece. Abraham partió. El Señor quiere bendecirnos, pero también el Señor quiere que nosotros le obedezcamos. Le obedezcamos. No nos imaginamos lo que el Señor puede hacer con alguien que se convierte a Él, que abre su corazón a Él. No nos imaginamos lo que el Señor puede hacer con alguien que se somete a Él, que le obedece a Él. Porque lo que nosotros vamos a ver en la vida del patriarca Abraham es que el Señor quería bendecir, sea que lo llevaba a una tierra donde, mejor dicho, iba a ser una tierra, es una tierra bendecida. Lo mismo que le promete a su pueblo cuando leíamos ahorita en Éxodo 3, 1 al 10. Dice, una tierra donde abundan la leche y la miel. Una tierra de bendición. Pero el Señor nos manda en nuestro corazón a que seamos obedientes. ¿En qué tenemos que ser obedientes? Leíamos en Deuteronomio 28, 14, bendiciones por la obediencia.
bendiciones por la obediencia. ¿En qué tenemos que ser obedientes? Por eso leemos aquí, hacemos énfasis en lo que estamos leyendo en Génesis 12:4. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. El Señor quiere bendecirnos, pero también quiere que nosotros seamos obedientes a Él. Que seamos obedientes a Él. En Juan 3:8 dice: el viento sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Toda aquella persona que nace de nuevo espiritualmente, nosotros no nos imaginamos lo que el Señor puede hacer, y no importa cuántos años tenga. Tal vez uno diga: no, ya mi vida se acabó, yo ya no, ¿qué puedo hacer? No se imagina lo que el Señor puede hacer. Abraham tenía 75 años. Recuerden que en nuestra composición, ¿cierto? Como seres humanos estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, ¿cierto? Alma, psique y espíritu, neuma. Cuerpo, soma, esos son terminologías en griego. Cuerpo, soma, alma, psique y neuma, espíritu. Pero la esencia nuestra es espiritual, amén. Por eso el Señor quiere que nosotros abramos nuestro corazón a Él, para que nosotros nazcamos espiritualmente. Como en el diálogo que Él tiene con Nicodemo en Juan 3, dice que había un dirigente de los judíos que de noche fue a visitar a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y el Señor Jesús le dijo: de veras te aseguro que el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede un hombre entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? El Señor Jesús le dijo: de veras te aseguro que el que nazca del agua y del Espíritu, está con E mayúscula, Espíritu, porque está haciendo referencia al Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. El que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. ¿A qué está haciendo referencia el Señor? Está haciendo referencia a algo que sucedió en el Edén. ¿Qué sucedió en Edén? Ustedes leen en Génesis 3, dice: la caída del ser humano, o la desobediencia del ser humano. En ese momento nuestros padres, Adán y Eva, tenían comunión directa con Dios. Pero en el momento en que desobedecen al Señor, se rompe ese conocimiento de Dios. En adelante toda la humanidad nacemos físicamente, pero espiritualmente muertos. Por eso cuando viene el Señor Jesús nos dice: oiga, ustedes no son solamente cuerpo y alma, son más, o sea, ustedes no son solamente como animalitos, sino que ustedes tienen un espíritu. Y cuando ustedes abren su corazón a mí, por la fe en Él y por el poder del Espíritu Santo, el ser humano nace espiritualmente nuevamente. Y es ahí cuando nosotros comenzamos a entender las cosas de Dios y decimos: wow, pero ¿esto qué es? ¿Qué es orar? Ay, ¿qué es orar? ¿Qué es leer la palabra? ¿Cómo así? Entonces no podemos entender. Y para eso está la iglesia, para ayudarnos a entender qué significa ese caminar en Cristo, amén. Por eso nosotros, en Juan 3, el Señor le dice: el viento sopla por donde quiere silbar, pero sabe de dónde viene y de dónde va. Lo mismo sucede con todo el que nace del Espíritu, porque es un nacimiento espiritual. No nos podemos imaginar lo que el Señor puede hacer con una persona que abre su corazón a Él y lo recibe como su Señor y Salvador, amén. No nos imaginamos. Puede hacer cosas sorprendentes, maravillosas, increíbles. El solo hecho de que nos dé una vida diferente, eso es algo extraordinario. ¿Quiénes dicen amén? Es solo por su gracia y por su favor. Llevaron con ellos todo lo que habían conseguido. Llevaron con ellos todo lo que habían conseguido. Eso es lo que hace el Señor con el patriarca. Cuando se revela a su pueblo, dice: el que te envía, recuerda que es el gran yo soy. Porque el Señor no solamente quiere que tú conozcas de Él, sino que otros más conozcan de Él, amén. Porque hay otros muchos más que también necesitan conocer de Él. Por eso estamos continuamente exhortando a las personas, invitándolas, llamándolas. ¿Por qué? Porque es como la persona que tiene, digamos que por ejemplo tiene la vacuna contra el SIDA. Y se queda callado con esa vacuna y dice: no, yo no le voy a decir a nadie. No, sería algo absurdo, ¿cierto? O que tiene el remedio para una enfermedad así bien atroz y se queda callado. No, o sea, cuando nosotros hablamos de nuestro Señor, predicamos de Él, estamos diciendo a las personas: con Él hay esperanza, con Él hay una salida, con Él hay una solución. Él es el que nos envía, amén. Él es el que te envía. Porque en este momento, mientras nosotros estamos aquí, hay personas que sienten un vacío en su corazón, que no lo llena nada. No lo llenan las muchas posesiones, una abultada cuenta bancaria, no lo llenan las drogas, no lo llena el alcohol,
no lo llenan, no se llenan en los casinos. Allá en los casinos antes los vacían. Bueno, en toda clase de vicios lo que hacen a uno es exprimirlo. Porque el único que puede llenar ese vacío que hay en tu corazón es Jesucristo. ¿Quiénes dicen amén? Él es el único. Hay un anhelo en forma de cruz en cada ser humano. Es el único que puede llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Éxodo 16 al 17 dice que ha estado pendiente de ti. ¿Quiénes dicen amén? Ha estado pendiente de ti. Éxodo 3, 16 al 17. Nosotros leímos hasta el 9, pero ahí en adelante seguimos viendo pasajes. Ahora va en Éxodo 3, 16, 17, donde dice: y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes. Nuevamente, yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los maltratan en Egipto. Egipto, recuerden que dentro de la concepción bíblica o teológica está hablando del mundo. He visto cómo los maltratan en el mundo. He visto cómo sufres, conozco tus pesares, conozco tus tribulaciones, conozco tus tristezas, tus congojas, tus dificultades. El Señor le dijo, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto. Versículo 17, por eso dice: por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto. De aquello que te ha oprimido, de aquello que te ha maltratado, aquello que tú dices: esto no me deja vivir bien. Dice el Señor: por eso me propongo sacarte de esa opresión. De eso que te ha oprimido, de eso que te ha consumido, de eso que te ha hasta debilita tus fuerzas. Dice: y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Amén. Y dice el Señor en Juan 10:10, dice que el enemigo no viene más que a robar, matar y destruir. Y Él dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Una vida en abundancia. Abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de alegría, abundancia de esas cosas que uno dice: oiga, pero sí, oiga, eso es como desconocido para mí. No, con Dios es posible. Una vida plena con el Señor. Debe ir a los ancianos de Israel y avivar en ellos esa expectativa. Por eso dice: el Dios de nuestros antepasados se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes. Él 40 años lo había intentado hacer. 40 años atrás él intentó hacer. Hasta mató a un egipcio y le tocó salir huyendo hacia el desierto porque lo intentó hacer en su fuerza. No era el tiempo. Recuerdan, Moisés duró 40 años creyendo que era alguien. 40 años en el desierto dándose cuenta de que no era nadie. Y luego 40 años dándose cuenta lo que Dios puede hacer con un don nadie. Amén. No nos imaginamos, porque el Señor siempre está trabajando nuestro orgullo. Siempre. Claro, Moisés a los 40 años se creía mucho y de hecho tenía un llamado, pero entonces él comenzó a hacer las cosas a su fuerza, a sus maneras, pero como no es en nuestra fuerza, no es a nuestra manera, no es en nuestro parecer, es con el Señor, porque es para la gloria. Es trabaja nuestro orgullo. Y hay orgullo. Yo soy el que he logrado, yo soy el que tengo. Funciones por mí. Señor, no, menticos. Esto es conmigo. Si tú te metes ahí en tu vida, empiezas por meterme en tu corazón, abriendo tu corazón a Él, vas a ver cosas increíbles. Por eso vuelvo e insisto, vas a ver cosas maravillosas. Éxodo 15:2 dice: el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Fíjense en eso, esto es un cántico de Moisés. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Imagínense uno, o sea, ¿cómo no puede uno vivir una vida plena, satisfactoria y abundante? Con expresiones como estas cada día, imagínense. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Y volvemos al patriarca Abraham. Adora. ¿Saben qué hizo el patriarca Abraham 800 años antes, cuando se movió hacia esa tierra?
Génesis 12, 7 al 9. Adora. Dice, allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia, fíjense. Yo le daré esta tierra a tu descendencia, 800 años antes. Entonces Abraham erigió un altar al Señor. Y nos dicen, pero oiga, ustedes, ¿por qué son como fanáticos? O sea, bueno, son fanáticos, dicen que nos llaman fanáticos. Nos llaman, que nos dicen que nos lavaron el cerebro, pero me lo hubieran lavado a mí hace tiempo, y ojalá así con agua y jamás me hubieran lavado el cerebro. No hubiera sufrido todo lo que sufrí cuando estaba sin mi Dios. Porque cuando nosotros entendemos y vemos lo que el Señor puede hacer con nuestras vidas, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo decirle, Señor? Por lo menos de mi parte yo no quiero volver a esa clase de vida. Tenía 34 años cuando el Señor me sacó de esa vida en la que yo vivía, que supuestamente creía que era una buena vida. Era pura carreta. Porque cuando estaba solo lloraba. Yo decía, Dios mío, pero esto no puede ser todo en la vida. No tenía hijos. A los únicos que hacía sufrir eran mis padres. Está mi señor padre. Mi madre que cada noche me estaba esperando en la ventana, esperando a que llegaba su bebé. Su bebé, ¿no? Y estoy aquí por su gracia, la gracia y el favor del Señor, y por las oraciones de mi mamita, de mis padres, mi papá, que es un hombre cabal, y mis hermanos que ya conocían del Señor. Y no le sigo diciendo que no me ponga a llorar aquí, ahí sí. Erigió un altar al Señor porque se le había ido. De allí se erigió la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Dios le enseña a Abraham a vivir por fe. Desde que lo saca de Ur de los Caldeos, que era una tierra de personas que no conocían de Dios, lo envía a Harán. De Harán le dice que se mueva a Canaán, y allí a veces le revela a él, le dice, es que he estado pendiente de ustedes, yo los necesito, tengo una misión. Abraham aprendió a vivir por fe, y nosotros también tenemos que aprender a vivir por fe, amén, a creerle al Señor. Cuando el Señor dice, yo he estado pendiente de ustedes, hay una cosa, yo me la creo, amén. Amén. Cuando el Señor dice, yo los he visto, yo los he escuchado, yo los he conocido, yo creo. Amén. El Señor me ve, me escucha y me conoce. Te ve, te escucha y te conoce. Te ve, te escucha y te conoce. Le habla palabras amables porque le dice, y también muy alentadoras, porque le dice, allá el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Imagínense. No por nada se dice que Abraham es el padre de la fe, porque le creyó a Dios, amén, le creyó a Dios. Nos podemos ver apartados de nuestros lugares de vivienda, ¿cierto? De nuestros lugares de culto, pero ¿saben una cosa? Pero nunca de nuestro Dios, amén, nunca de nuestro Dios. No importa dónde el Señor nos mueva, dónde vayamos, dónde estemos, nunca podemos apartarnos de nuestro Dios. Por eso es allí que entonces Abraham erigió un altar al Señor. No importa dónde nos mueva, porque imagínense, lo movió de Ur, luego a Harán, era creo que donde estaban, y luego de ahí se lo llevó a Canaán. Pero su devoción al Señor permanecía, amén, tanto como tiene que permanecer en nosotros. Así como Abraham, debemos también nosotros mantener nuestra comunión con el cielo. Solos no podemos, nosotros necesitamos buscar de Dios, conectarnos con el Señor, y vamos a vivir vidas significativas, vidas verdaderamente plenas. Personas piensan que el cristianismo es aburrido, y yo pienso que no es aburrido. ¿Ustedes se imaginan lo que nosotros llamamos la esperanza expectante? ¿Ustedes se imaginan lo que es ver al Señor obrar sobrenaturalmente? Eso es algo impresionante, eso lo mantiene uno así, mira, ¿sabe qué? Viendo a Dios, cuando le pedimos cosas sobrenaturales y el Señor hace cosas sobrenaturales, uno dice, wow, Dios mío. Cuando nos permite orar por las personas y como inmediatamente las personas son sanadas, uno dice, wow, Dios mío, eso pasa, sí, eso pasa, amén. Díganme si eso no es algo espectacular. Cuando vemos vidas transformadas, uno dice, wow, eso es algo espectacular. La persona que vivía en la tristeza y después la vemos sonriendo.
En estos días hablábamos de eso. Y cuando estábamos sin el Señor, yo andaba con una zanja por acá, tenía otra zanja por acá. Bueno, yo ahorita tengo zanjas, pero porque ya también soy grandecito, ¿no? Pero es que tenía 15 años y ya tenía por acá una así, de andar así. Andar así todo resentido, todo amargado. Con 15, 16 años. Dianita, ayer estábamos en la casa y decían, yo tenía 8 años y andaba así a toda hora. Dice Dianita que doña Ofelia le decía, pero ¿por qué hace mala cara? Y antes más mala cara. Pero hoy en día con el Señor nuestras vidas son diferentes. Y es solo por él. Mi esposa también nos mostraba un día una foto de una predicación de cuando ella estaba sin el Señor y de cómo hoy es su vida con el Señor, y uno ve y realmente evidencia la diferencia. Les digo una cosa, amados, en la vida con el Señor no es para nada aburridora. No es para nada aburridora. Para nada. No olvidemos que no era solo Abraham, sino también las personas que viajaban con él. Porque recuerden que él se fue con toda su familia, se fue su sobrino, se fue todas las personas que tenía él. Y también luego el hijo de la promesa, Isaac. Ustedes se imaginan al ver a toda su parentela, y cuando llegaba ese hombre, cuando Dios le hablaba y decía, vamos a erigir aquí un altar, vamos a adorar al Señor. Esa gente decía, listo. Esas personas le entendían, amén. Esas personas le copiaban. Cuando hay una persona en nuestras casas que es creyente, ¿a quién buscan para que ore? Al que está más cerquita de Dios. Dice, ¿usted que está más cerquita de Dios? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces pasa que la familia lo busca a uno para que ore. ¿Usted que está más cerquita de Dios quiere orar por...? Igual todos podemos estar cerquita de Dios, amén. Solo abriendo nuestro corazón a Él y Él nos escucha porque somos sus hijos. Pero se pueden imaginar ustedes ese espectáculo que Dios le hablaba y Abraham decía, vamos a erigir aquí un altar al Señor. Y luego volvía y le decía, vamos aquí a erigir un altar al Señor. Si esa gente le copiaba, imagínense pues su hijo, Abraham, Isaac, Jacob. Le copiaban, así como tanto como nuestros hijos nos copian a nosotros. Cuando nosotros buscamos de Dios, ¿a quiénes van a acudir nuestros hijos? A Dios. Nosotros tenemos un barbucha de 30 años. Barbucha, porque tiene 30 años y todo barbucha. Pero sabe que es con Dios. Él sabe que es ayunando, sabe que es orando, tiene 30 años. Está ahí y espera en Dios, confía en Dios. Y Dios hace unas cosas sorprendentes. ¿De quién lo aprendió? Porque un día su mamita, madre soltera, tomó una decisión por el Señor. Y él estaba muy pequeñito. Pero vio cómo Dios cambiaba a su mamá, está aquí, la que hoy en día es mi señora esposa. Y ella le enseñó a aprender a depender del Señor, a confiar en Él, a buscarlo, a creerle. Y hoy ella no está con Él, no estamos con Él, pero ¿saben una cosa? Ustedes hablan con Él y es un hijo de Dios, amén. Que nuestros hijos también aprendan de Él. Y está esperando a la que sea su esposa. Le dice, ¿usted por qué no se casa? ¿Usted por qué no? Esperando a la que sea mi esposa. No voy a dañar corazones, no voy a herir vidas. Pero usted si es un varón, ay, dígale eso y verá que bailó. Es un varón cabal, completo. Está esperando es en Dios, la mujer que Él tiene para él, porque es un hombre con propósito, amén. ¿Se pueden ustedes imaginar que ustedes vean a sus hijos cuando tengan 30 o quizás más jóvenes, ¿no? Y verlos pegaditos del Señor? Porque te vieron a ti buscarlo a Él, porque te vieron a ti adorarlo, porque te vieron a ti que le enseñaste que es con Él, amén. Nosotros pensamos que el culto familiar que hoy en día se predica en las iglesias, esto nació en la época contemporánea. No, eso viene de nuestro patriarca Abraham, amén. Que donde llegaba y Dios se le revelaba, decía, vamos a hacer un altar al Señor. Y el Señor volvía y le decía, le daba instrucciones y Él volvía, vamos a hacer aquí un altar al Señor. Y eso lo copiaron sus descendientes, amén. Hasta nuestros días, amén. Hasta nuestros días. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? A su hijo Isaac siempre era con Dios, siempre era con Dios, y donde iba siempre estaba con Dios. ¿Por qué? Porque su papá le había enseñado a depender de Él. El famoso Yahvé Jireh, Jehová Jireh, el Señor provee, fue una lección que Dios le dio a su hijo Isaac con él mismo. Investíguenlo y van a saber de qué se trata. El famoso Dios dijo a Abraham, ese es el Jehová Jireh, uno de los nombres con los que se conoce a nuestro Dios. Dios proveerá. ¿Se imaginan cuando le llegaban a Isaac y le decían,
Padre, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, Jehová Jireh, Dios proveerá. Dios nos dará una salida, Dios nos mostrará el camino, Dios, que nuestros hijos aprendan de nosotros, ¿saben qué? Eso no tiene comparación. Y comienzas con nuestras decisiones por Él. Nosotros oramos, seguimos orando por el Barbuchas, claro, lo mantenemos cubierto en oración. Y cuando nos habla y nos dice que por ahí llega alguna cananea, ¿qué hacemos? Nos ponemos de rodillas y oramos, Señor. Es un hombre con propósito, Señor, es tuyo. No porque estemos despreciando ni menospreciando a nadie, pero si es una persona que no conoce de Él, de Dios, porque pues obviamente como el muchacho tiene pinta, pues no le faltarán por ahí sus... Entonces, pues imagínense, pero nosotros ¿qué hacemos? Nos ponemos a orar. Señor, por favor, tienes un propósito con Él, que sea la mujer que tú tienes para Él, que se conozca, que te ame, que se haya decidido por ti. ¿Ven? Dijo mi mamá, mi hijo a todo. Yo le decía a mi mamá, ¿será que yo voy a conseguir esposa algún día? Mi hijo, tranquilo que a todo marrano gordo le llega a su noche. Yo tenía 34 años cuando Dios me mandó a mi esposita. Y hay otra frase de la sabiduría popular que dice: matrimonio y mortaja del cielo bajan. Entonces dice mi mamá, tranquilo mijo, que la célebre era esa: tranquilo mijo, que a todo marrano gordo le llega a su noche buena. Y matrimonio y mortaja del cielo bajan. Y el Señor dice en su palabra, cuando me estaba hablando de mi esposa, me decía: el que haya esposa, haya la felicidad, muestras de su favor, le ha dado el Señor. Y yo decía: pero Dios, ¿cómo así me está hablando de esposas? Y yo hasta ahora me empecé a congregar en el 2005 y el Señor ya me estaba hablando de esposas. Y yo decía: Señor, pero ¿cómo así? Que me empezó a hablar de esposas. Yo todavía no entendía muchas cosas. Y ya que mi esposita ya estaba ahí. Estaba ahí porque nos conocimos en la iglesia. Amén. Ay, yo no sé por qué les cuento todas estas cosas. Oiga, vea, 11 y 14, sigamos. Donde quiera que vayamos, no dejemos de llevar siempre con nosotros nuestra devoción al Señor. Amén. Amén. Donde quiera que vayamos, no dejemos de llevar siempre con nosotros nuestra devoción al Señor. Éxodo 3, 18 al 22, manifestará su poder. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Dios manifestará su poder. Créele. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor, Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerto a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir. Versículo 21. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. El Señor le dice: te harán caso. 40 años antes, cuando él fue, 80 años antes, 40 años, porque ya tenía 40 cuando empezó a creer que era alguien. Y en ese tiempo no le copiaron, le dijeron: ¿tú quién eres? Cuando llega a los 80, va ya enviado por el Señor dice: te harán caso, no te echarán como hace 40 años. Se presentarán ante el rey de Egipto, dice, no para exigirle, sino como una petición humilde, porque ellos le dijeron al rey, al faraón, que los dejara ir a adorar a Dios. Faraón, ¿qué hizo? Endureció su corazón. Dios le dice que no escuchará su ruego. Versículo 19 dice: yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir. En el versículo 20 el Señor dice que se verá forzado a dejarlos ir. Y en el 21 al 22 dice que los egipcios le mostrarán a la hora de partir su favor, llenándolos las manos de presentes, dándoles regalos. Pero volvamos nuevamente a nuestro padre Abraham. Génesis 12, 10 al 3, renueva la mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Génesis 12, 10 al 13 dice: en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región. Recuerden que estamos usando como referencia, como ejemplo, como testimonio a nuestro padre Abraham. Dice: en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres mujer muy hermosa, una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán: es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. ¿Qué hace aquí Abraham? Abraham no habla con la verdad.
Todos vayamos, ¿cierto? Todos podemos pecar. Pero siempre que el Señor quiere hacer algo sobrenatural con nuestras vidas, hacer algo, manifestar su poder, ¿saben qué va a hacer el Señor? Nos santifica. Amén. Nos santifica. Nos purifica. ¿Cómo entendemos nosotros la santidad? Limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad de la conducta. Amén. Por eso este puntico, cuando volvemos a nuestro padre Abraham, renueva la mente. Es porque el Señor quiere hacer algo grande con tu vida. Amén. Algo maravilloso, extraordinario y bello. Pero tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que santificarnos, purificarnos. Por eso vemos allí que Abraham no habla con la verdad. Pero es una exhortación que recibimos nosotros, porque el Señor siempre que nos quiere bendecir, nos santifica. Nos santifica, o sea, nos llama a que limpiemos nuestro pensamiento, que tengamos puro nuestro corazón y que tengamos una conducta íntegra. Efesios 4, 22, 24 dice: Efesios 4, 22, 24 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente, de Dios en verdadera justicia y santidad. Con respecto a la vida que antes llevaban, dice el Señor, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Gálatas 5, 19, 21 encontramos una lista, porque uno dirá, pero ¿cuál es esa vieja naturaleza? Gálatas 5, 19, 21 dice, por último, hermanos, venga, lo buscamos. Gálatas. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, dice Gálatas 5, 19. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso aquí cuando vemos, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Eso éramos nosotros. Cuando yo tenía como 15 años, tal vez 16 años, que me aflié por la lectura y había una Biblia en la casa, y como infortunadamente yo empecé a ingerir licor desde muy niño, cuando yo leí que eso, que los borrachos no heredarían, pero los curas no han dicho nada, como no le predican a uno esto, sino por hablar, no quiero hablar más, mejor dicho, voy a dejarlo hasta ahí. Señor, ponme un centinela en la puerta de mis labios, un guardia a la puerta de mi boca. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad, o en verdad, justicia y santidad. Amados, siempre que el Señor nos quiere bendecir, nos purifica. Éxodo 15, 3 al 18, ya vamos terminando aquí. Este es el cántico de Moisés. Ahorita leímos el 2, el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Y desde el 3 al 18 dice, el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas se los tragaron como piedras, se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Versículo 8. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se erguieron como murallas. Se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Versículo 9. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba al enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Versículo 10. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, tú nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra.
Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado, por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo, la angustia dominará a los filisteos, los jefes edomitas se llenarán de terror, temblarán de miedo los caudillos de Moab, los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina para siempre y para siempre. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Y Zacarías 2:8 dice: porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de mis ojos. Amén. Porque ha sido visto, oído y conocido. Y el Señor conoce bien tus quejas acerca de tus capataces y sabe muy bien de tus penurias. Y vamos a orar, amados, y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estamos. Y tal vez tú sientes en tu corazón que Dios ha hablado hoy a tu vida. Quiero invitarte a que hagas una oración en donde abres tu corazón a Él. A los que están aquí, que han venido también por primera vez, quiero invitarte a que, si estás ahí con tu corazón dispuesto, porque has escuchado la palabra de Dios, te voy a invitar a que te pongas de pie ahí donde estás, para que hagas una oración en donde abres tu corazón a Él. Si tú dices: no, yo no me quiero poner de pie, me quiero quedar aquí sentadito, sentadita, también lo puedes hacer, pero no puedo dejar pasar este momento sin invitarte a que hagas una oración. Junto con mis hermanos oraremos. A los que están allí también, que vean este mensaje, quiero invitarlos a que hagan una oración junto con nosotros. En Juan 1:12 dice: mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en el nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, que no basta solamente creer en Él, hay que recibirlo en el corazón, como el diálogo que el Señor tenía con Nicodemo. De veras te aseguro que el que no nazca de nuevo, está hablando acerca de un nacimiento espiritual. ¿Y cómo se produce ese nacimiento espiritual? Cuando la persona, además de creer en Él, lo recibe en su corazón. Entonces, por la fe en el Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo, la persona espiritualmente. Y no es que uno comience de una vez a andar con la pandereta y a andar andando haciendo cosas, no. Dios va a hacer una obra maravillosa en tu vida, amén. Y esa es la invitación que hoy te hago. En Romanos 10:8 dice: ¿qué afirma entonces? Dice: la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca, creyendo en el corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y en el versículo 11 dice que el que confía en Él jamás será defraudado. Por eso quiero invitarte a que hagas esta oración. Si te quieres poner de pie, o si quieres quedarte ahí sentadito, igual vamos a orar. Cierra tus ojitos para que te concentres en la oración, no como un acto religioso, sino para que te concentres en la oración. Y repitan después de mí: Señor Jesús, hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre, que moriste en la cruz por mis pecados y que te levantaste de entre los muertos. Sé y confieso que he pecado de muchas maneras, pero creo que tu preciosa sangre me limpia de todos mis pecados, que mi pasado no existe más y que tú me haces una nueva criatura. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador para siempre. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Pueden tomar asiento. Señor, gloria al Señor. Esto es por fe. A las personas que estuvieron allí también, bendiciones, un abrazo. Chao, chao. Recuerden que los amamos, pero más los ama el Señor. Chao, chao. Los extrañamos. Chao.